Les saluda el ingeniero Blondi Álvarez. Continuando con la materia de diseño de elementos de acero, la siguiente unidad es conexiones para elementos de acero. Las conexiones atornilladas es una de las opciones que tenemos para conectar nuestros elementos de acero. La utilización de tipos de tornillos, ya sea ordinarios, normales o de alta resistencia, es decisión del ingeniero estructurista y esto va a depender de la capacidad de resistencia que debemos de tener en nuestra conexión. La designación ASTM para tornillos normales son de A307, las más utilizadas, y A325 para tornillos de alta resistencia, habiendo una gama más amplia en cuestiones de tornillos de alta resistencia, como lo podemos observar en nuestra tabla. Para identificar ese tipo de tornillos, la designación ASTM la podemos encontrar en la cabeza de los tornillos, viendo su designación ASTM, iniciando con la A, y su número de esfuerzo. Esa lo podemos encontrar en una tabla para encontrar su esfuerzo y sus diámetros disponibles para esos tornillos. Dentro de las posibilidades que tenemos para conectar nuestros elementos de acero, contamos con tornillos, remaches y conexiones soldadas. Contra esos dos vamos a analizar las ventajas que tenemos si utilizamos conexiones atornilladas. Si optamos o si necesitamos tomar en cuenta las conexiones atornilladas en nuestro proyecto, para las estructuras de acero, deberíamos de considerar ciertas ventajas que nos ofrecen si utilizamos las conexiones atornilladas versus las conexiones remachadas o soldadas, que son los otros dos métodos que podríamos escoger para conectar nuestros elementos. La primera de las ventajas al utilizar conexiones atornilladas es que se requieren de menos hombres o menos personal para realizar este tipo de conexiones, ya que si comparamos con las conexiones remachadas, existe una cuadrilla mayor para realizar esa tarea. El que calienta los pernos, el que lo agarra, el que los transporta, el que los coloca. Estamos hablando de que en conexiones remachadas se requiere de personal o una cuadrilla más amplia que una cuadrilla para realizar los elementos atornillados, como lo es en este caso. Y esto nos resulta un proceso más corto en la realización de las conexiones. Otra ventaja en cuestión de los remaches es la capacidad de resistir a la tensión. Otra ventaja que tenemos al utilizar tornillos de alta resistencia es que soportan más resistencia a los tornillos que los remaches, y esto da como resultado que si usamos tornillos requeriríamos menos tornillos que remaches y nos proporcionaría la misma resistencia. Otra de las grandes ventajas que diríamos es para realizar una junta atornillada se requieren de un entrenamiento menor y con menor experiencia que las conexiones soldadas o incluso los remaches. Una conexión atornillada se podría realizar entrenando a una cuadrilla a pocas horas con los métodos que vamos a ver posteriores para realizar una conexión satisfactoria de alta resistencia. En cambio, las conexiones soldadas se requiere de un personal calificado y certificado para realizar las conexiones soldadas. Se requiere una inspección un poco más extensiva que en las tornilladas, y las conexiones remachadas al igual se requiere de una cuadrilla especializada o que tenga ciertos conocimientos para realizar las conexiones. Otra de las ventajas que tenemos al utilizar conexiones atornilladas es que no requeriremos de elementos adicionales que luego se tengan que retirar, como lo es en las conexiones soldadas. Muchas veces se requieren pernos de montaje para colocar las conexiones soldadas que luego se tienen que retirar. En cuestión de ruido ambiental, las conexiones de tornillos resultan menos ruidosas en comparación de los remachados e incluso del soldado.
Otra de las grandes ventajas es que el equipo para realizar este tipo de conexiones es más barato, al cual no se requiere de una soldadora o de algún elemento o herramienta para las conexiones remachadas. Por ende, al utilizar conexiones atornilladas se podría resultar en equipo más barato o menos especializado. Peligro de fuego: en las conexiones atornilladas no tenemos ese riesgo, ya que alguna chispa por las cuestiones de la soldadura o por los remaches calientes pudieran provocar fuego en nuestra obra. Otra de las grandes ventajas es la resistencia a la fatiga. Se han realizado pruebas y los tornillos o las juntas remachadas o tornillos son igual o mejor en condiciones idénticas en cuestión de fatiga para conexiones similares. Y una de las más grandes ventajas es si requeremos que nuestro elemento sea modificado o se desarme posteriormente, las conexiones atornilladas es una de las mejores opciones que podríamos tener para conectar nuestros elementos de acero. Algún cambio en nuestra obra o alguna adición o subtracción con las conexiones atornilladas es muy fácil el poder realizar esto. Para ejemplificar un poco más esto o estas ventajas, hay un ejemplo construido en la ciudad de Mexicali, una bodega completamente que se trajo de Hillabent, se vendió totalmente, se desconectó todos los tornillos y se trajo todos los elementos de acero, columnas, traves, incluso las láminas. Algunas se dañaron, pero se repusieron. Y aquí solo se colocó la cimentación, el firme, y se armó nuevamente esa nave que estaba en Hillabent totalmente en la ciudad de Mexicali. Como podemos ver, esas son las ventajas que tenemos contra nuestros otros contrincantes, que serían la soldadura y los elementos remachados. Para hablar de los procesos de apretado de los tornillos o el tipo de conexiones de los tornillos o conexiones atornilladas, podríamos definir tres tipos de conexiones atornilladas. Tornillos apretados sin holgura, esto es, la conexión trabaja única y exclusivamente a cortante con el esfuerzo o la fuerza que proveen los tornillos, su diámetro, y esto se logra apretando, como dicen, sin holgura todos los tornillos para lograr este tipo de conexión. Otro tipo de conexión son las juntas pretensionadas. Esto se logra con tornillos de alta resistencia a los cuales se aprietan a una cierta tensión, aproximadamente el 70% de sus esfuerzos mínimos a la tensión de esos tornillos, y esto nos lleva a la conexión a un tipo de fricción, sin llegar a ser totalmente de fricción, ya que las juntas de fricción son juntas o tornillos que se tensan los tornillos para lograr totalmente un esfuerzo cortante por el tornillo y su esfuerzo de la fricción por el roce de las placas que están unidas. Este tipo de conexiones deben ser tratadas especialmente, ya que no debe de tener ninguna pintura o ningún elemento que disminuya la fricción entre cada uno de estos elementos. El tipo de conexiones más usados que vamos a ver son juntas pretensionadas o juntas de fricción en estructuras de acero. Los tornillos apretados sin holgura son tornillos o en placas en donde el esfuerzo acortante es soportado únicamente por nuestros tornillos, y podemos ver ese tipo de conexiones en techos o en láminas o en alguna otra conexión que pueda soportar su esfuerzo únicamente por los tornillos. Para lograr este tipo de juntas pretensionadas o juntas de fricción, el AIS menciona varios métodos para verificar que nuestros tornillos estén completamente tensionados, a lo cual existe herramientas o procedimientos para lograr este cometido. El primer método que veremos es el método de giro de la tuerca. Este método, para tensar tornillos, se tiene que usar con una llave especial o un brazo de palanca significativo para poder aplicar esto, si no es muy subjetivo. El método del giro de la tuerca es con una llave apretar lo más que se pueda, rayar generalmente con un marcador que tienen los trabajadores, marcan ya sea
el tornillo junto con la tuerca. Se marcan ambos, el tornillo y la tuerca. Posteriormente se toma un brazo de palanca o se toma más fuerza aún y se gira nuevamente hasta lograr un tercio de la vuelta, o sea, la marca de la tuerca respecto a la marca del tornillo debería quedar como por allá, y esto sería el método de la giro de la tuerca. Este método es aprobado por el AISC, pero es muy subjetivo, ya que se puede hacer trampa. La manera de hacer trampa, pues obviamente, no se aprieta, se marca y luego se le da otro giro para lograr esa marca. Entonces, cuando ustedes van a revisar si realmente hicieron esa labor, podrían ver ustedes que sí se hizo, ya que la marca del tornillo y la marca de la tuerca puede estar desfasado como se indica en la ASTM o el AISC, pero no quiere decir que nuestra conexión vaya a trabajar como debe ser o como estaba pensado en los cálculos. Hay que tener mucho cuidado si vamos a utilizar este método. Otro método es el método de la llave calibrada. Este método es una herramienta como esta. La asemejo a las llaves o a los neumáticos que usan los llanteros, a los cuales se tiene una calibración de torque, y esto se tiene que realizar periódicamente, esa calibración, para lograr el torque necesario para apretar nuestros tornillos y que funcionen como está pensado. Este método también puede ser subjetivo, ya que la calibración tiene que ser periódica y tiene que haber algún registro de ella. Esta es una de las herramientas que podemos usar para eso. Otro método aceptado es el indicador directo de presión o las guachas de presión. Son estas. Estas guachitas, hay diferentes. Estas tienen una indicación o un tipo de cera que nos permiten ver cuando están apretados. Como trabajan estas, hay diferentes. Como trabajan estas es el tornillo cuando se está apretando, aprieta esta pequeña costillita, a su vez aprieta la cera que tienen aquí y se indica aquí que ya está presionado, ya que esto quedó liso y desplazó la cera que tienen aquí y ya podemos ver que está apretado. Entonces, cuando ustedes van a revisar que si realmente está apretado, podrían ver estas pequeñas ceras a su alrededor, indicando que ya ese tornillo está tensionado como marca el AISC. Hay ciertas guachas de presión como estas que no tienen este indicador de cera, en donde posiblemente lo que pudieran haber hecho, si hay manera de hacer trampa, es con un martillo apretar estos, apachurrarlas, ponerlas y apretarlas. Entonces sí hay manera de hacer trampa en estas también y habría que tener cuidado en eso. Entonces, como podemos ver, cada método tiene sus pros y contras. El mejor consideramos o se considera es el de sujetador de diseño alternativo, le llaman. Los tornillos alternativos son unos tornillos como estos. No tienen costilla aquí para soportarlo, porque lo que se hace es se toma la tuerca y con una otra herramienta se toma esta coronilla y se empieza a dar vuelta lo que es el tornillo. El tornillo va a irse apretando o la conexión va a ir apretando de tal suerte que cuando llegue a una conexión atornillada, sujetada, pretensada, el tornillo va a detener su avance y vamos a seguir dando vuelta. El esfuerzo va a ser tal que va a tener un cizallamiento o una torsión tal que va a desprender esta coronilla, y es ahí cuando decimos que el tornillo está tensionado completamente. Estos tornillos de diseño alternativo, que le llaman, pueden apretarse con este tipo de llaves, en donde, como dice aquí, se agarra la coronilla, se agarra lo que es la tuerca y se desprende eso. Como pueden ver, esta herramienta a veces es un poco voluminosa y tenemos que darle cierto espaciamiento en las conexiones para que se logre este tipo de conexión o de apretado. En este tipo de conexiones es un poco más difícil hacer trampa,
Se puede hacer, lleva un poco más complicado hacer trampa, pero es posible. Si en este tipo de conexiones seguimos viendo la coronilla, es que no se apretó como se debe apretar y hay que regresar la cuadrilla a hacerlo de manera efectiva o de alguna otra manera para poder lograr ese cizallamiento y tener nuestra conexión como se pretendió en el diseño. Dentro de las tablas que podemos ver o dentro de las holguras, el AIS maneja ciertas holguras o distancias mínimas al borde dependiendo del diámetro del tornillo, o existen los agujeros o los tipos de agujeros como lo vimos en la unidad 1 dependiendo del tornillo. Generalmente, como hemos visto, se aumenta un 16avo en tornillos estándares o tornillos o orificios agrandados. Esto lo hacíamos o se permite en cuestiones de placas base para columnas. Generalmente se usamos para conexiones de fricción o conexiones de traves. Estas las podemos usar para columnas o a veces los slider o de ranura corta o ranura larga, como podemos observar aquí, para ciertas conexiones en donde necesitamos tener cierta holgura en una de las direcciones para lograr la conexión. Mencionábamos que a la hora de hacer nuestro diseño, a la hora de hacer nuestras perforaciones, existía un cierto diámetro que se dañaba al hacer nuestras perforaciones. Este diámetro es el diámetro efectivo del orificio, no es el de diseño como vimos en la unidad 1. Continuando con las tablas, hay ciertas tablas en el AIS en donde nos van a proporcionar, dependiendo del tipo de tornillos, los grupos de tornillos. Estos son para tornillos 307 o para diámetros diferentes, la capacidad que tiene resistir en kips, dependiendo de qué tipo de tornillo estamos hablando y dependiendo de el orificio que estamos hablando. Aquí standard holes, oversized holes o slot, short slotted o long slotted holes. Y aquí viene, o podemos observar dentro de estas tablas, en el capítulo 7, los tipos de esfuerzos que podemos resistir. Este esfuerzo acortante podemos sacarlo o se saca de nuestros análisis de cargas y de esfuerzos para nuestro proyecto. Existen otras tablitas para saber también cuánto sería la capacidad de resistir al cortante dependiendo del grupo de tornillos y su longitud en las conexiones. Estas tablitas son de mucha ayuda cuando estamos diseñando. Esto es en cuestión de conexiones atornilladas. Ahora veremos conexiones soldadas. Las que tenemos para conectar nuestros elementos de acero, encontramos las conexiones soldadas. Las conexiones soldadas son conexiones que podemos realizar ya sea en campo o en el taller a su vez. Y tenemos varios tipos de herramientas para soldar. La que utilizamos electrodos o la que se utiliza como un rollito de alambre. Cualquiera de las dos es buena dependiendo del ambiente o el personal que estemos utilizando. Cada quien se va a sentir más cómodo con alguna o la otra. Pero para realizar las conexiones soldadas podemos encontrar o debemos de encontrar personal calificado y certificado, en este caso por el AWS, American Weld Society, para poder encontrar o tener unas conexiones satisfactorias soldadas. Para ver las ventajas que tenemos si decidimos utilizar este tipo de conexiones en nuestros elementos de acero, la primera de las ventajas es la economía, ya que al utilizar conexiones soldadas eliminamos la utilización de placas de unión o de empalme, ya que al conectar elementos soldados, el mismo elemento que tenemos lo soldamos o lo conectamos con el otro elemento que queremos conectar. No hay necesidad de unas placas que sirvan de intermediarios para poder hacer la conexión. Esto nos aligera casi un 15% en peso de la estructura y lograr que el peso de acero sea menor que en las conexiones atornilladas o remachadas. Otra de las grandes ventajas es la facilidad de realizar este tipo de conexiones o conexiones difíciles en cuestiones para determinar
una conexión atornillada o remachada, la utilización de placas adicionales o tornillos. Otra de las ventajas que podemos tener es aumentar su rigidez. Una conexión soldada suele ser más rígida que una conexión atornillada o remachada. Esto nos puede ser beneficioso a nuestra estructura dependiendo cómo lo estamos analizando. Otra de las ventajas estructurales es que en el proceso de fusionar las partes por unir en las soldaduras podemos tener una estructura realmente continua. Esto es que en construcción se consideraría una sola pieza, puesto que las juntas soldadas son más fuertes que las metal que se tienen. Y esto nos quita las limitaciones en las uniones. Y otra de las grandes ventajas que tenemos al soldar es cuestión de constructibilidad o cambios en la obra, que esto generalmente nos ocurre, ya que es más fácil hacer cambios en obra si tenemos conexiones soldadas a que si estamos obligados a las conexiones atornilladas, puesto que esto se trabaja en taller y nuestra estructura debe ser precisa para que todos nuestros orificios de las conexiones atornilladas o remachadas casen en obra. Al tener conexiones soldadas, esto puede tener un rango de error un poco mayor que si tuviéramos unas conexiones atornilladas o remachadas durante la obra. Y una ventaja es el ruido, como mencionamos también, el ruido en cuestiones de remaches es una ventaja en cuestiones de soldada. Y una de las últimas ventajas que podemos tener, como se utilizan menos pieza, podemos tener una menor cantidad de detalles de construcción y la fabricación y el montaje puede ser un poco más expedita. Estas serían una de las ventajas que podemos obtener si optamos por las conexiones soldadas. En las conexiones soldadas debemos tener especial cuidado en la nomenclatura o en su simbología. La simbología y la nomenclatura de la soldadura es muy importante para especificar qué tipo de conexión o tipo de soldadura vamos a utilizar en nuestros proyectos. El AISC o el AWS manejan unos estándares de simbología al cual mencionamos que básicamente la simbología es una flechita. La flecha indica dónde se va a soldar. Si tenemos una banderita indica que esa soldadura es en campo. Si tenemos una ruedita que significa que es todo alrededor. Y si tenemos aquí una especificación o una nota especial, aquí es donde se coloca. Y el lado de la simbología, ya sea abajo o arriba, indica del lado donde está la soldadura. Si tenemos la información abajo, indica en el lado donde está apuntando la flechita. Si lo tenemos acá arriba, indica la soldadura del lado opuesto donde está indicando la flecha. Como lo podemos observar en esta, aquí está apuntando de un lado, este sería de aquí y este sería del otro lado. Es una flecha, una soldadura de unión en T. Este sería, aquí arriba sería una soldadura y el backing. Tanto el AIS como la AWS manejan soldaduras o elementos de soldados y podemos observar, aquí tenemos tablas que nos indican cómo se soldan los espesores de garganta y podemos diseñar nuestros elementos soldados en cuestión de conexiones soldadas. El proceso para inspeccionar la soldadura, el más económico y el más eficaz a mi punto de vista, es el primero, inspección visual. La inspección visual se trata de que ustedes o el residente o el inspector esté revisando que se cumplan todas las especificaciones o todos los procedimientos establecidos por el AWS y el AISC para las soldaduras cuando estos están utilizándose. Esto es tiempo de ejecución, preparación de la soldadura, preparación del soldador, la máquina,
todo lo que involucra el realizar una soldadura, eso es su más grande herramienta, la inspección visual y la más económica. Existen los líquidos penetrantes como lo vimos en clase. Estos líquidos penetrantes se trata de revisar prácticamente la última capa que no tenga porosidad. Se basan en dos tipos de líquidos que penetran la soldadura, uno más pesado que el otro. Se coloca un líquido, se limpia, se coloca el segundo líquido que es más pesado en densidad que el primero. Este lo desplaza y si hay alguna porosidad veríamos el cambio de color, ya que estos dos líquidos penetrantes poseen dos colores diferentes y podríamos ver si hay alguna grieta o alguna fisura o porosidad en nuestra soldadura. Pero como dijimos, esto es única y exclusivamente en la última capa de la soldadura. No podríamos revisar soldaduras de grandes espesores con este método. La inspección visual sigue siendo un elemento clave para realizar este tipo de pruebas, y la de líquidos penetrantes al igual. Se hace una inspección visual cuando se va a realizar esta prueba. Otra prueba es las partículas magnéticas. Esto es, se inspecciona magnetizándose eléctricamente el elemento. Las grietas o todo lo que tiene en la superficie se pueden magnetizar de polos diferentes y se colocan limaduras o polvo de hierro para ver si hay alguna porosidad. Si esta existe, veremos ese polvo surgir al quitar la magnetización. Igual que en métodos de líquidos penetrantes, esto revisa única y exclusivamente la última capa de soldadura y es la que podríamos revisar con una inspección visual. La prueba ultrasónica es de las pruebas más utilizadas para soldaduras de penetración completa, y esto es en base a una herramienta, a un equipo de ultrasonido al cual toma una radiografía como el anterior, como el cual toma una toma ultrasónica y podríamos ver la soldadura como está en su interior. Este sí puede revisar soldaduras de penetración completa. Y otra de las pruebas es procedimientos radiográficos con rayos X, en donde al igual se toma una fotografía de lo que comprende nuestra soldadura. Y estos dos métodos, ultrasónicos o pruebas radiográficas, son muy utilizados para las pruebas de penetración completa y son especificados en su mayoría para la realización al 100% en algunas de las obras de este tipo de soldaduras de penetración completa. Estas dos pruebas, las ultrasónicas o los procedimientos radiográficos, tienen un costo obviamente superior a los anteriores métodos vistos, pero son muy efectivos en cuestión de revisar unas soldaduras. Pero como comentaba, la inspección visual o el entrenamiento y certificación de nuestros trabajadores, la honestidad de ellos, la honestidad de nosotros, nos va a decir o nos va a dictaminar nuestra calidad de soldadura y calidad de la obra. Estos son dos métodos que usamos para conectar los elementos de acero. Los remaches ya no son utilizados, esos eran conexiones cuando no existían estos tipos de conexiones de tornillos de alta resistencia o soldaduras. Los remaches ya han pasado a la historia, pero son utilizados en muchos de los puentes ya que soportan mucho la cuestión de la fatiga. Pero el mantenimiento es muy costoso de esto. Con esto damos terminado lo que sería esta plática y esta unidad. Muchas gracias por su atención.